que hemos estado haciendo la anterior clase. Habíamos hablado del agua en el hormigón y ahora hemos estado hablando en la anterior clase, al último, cuáles los agregados en el hormigón. Entonces habíamos definido como los agregados los materiales pétreos, ¿no?, que componen el hormigón y que en realidad son materiales inertes, entre comillas, ¿no?, que no cumplen ninguna reacción química en la hidratación. Por eso se llama material inerte. Pero el agregado es el componente más importante en el hormigón porque en base a esto es que podemos obtener muchas propiedades. Entonces, el agregado básicamente es el componente pétreo, ¿no? Y hemos dicho que más o menos ocupa casi el 75% en volumen. Y, lógicamente, esas propiedades que le da el agregado al hormigón, básicamente son la resistencia, la compacidad, la dureza, durabilidad, flexión y otras, ¿no? Entonces, solamente el cemento con el agua simplemente es una especie de aglomerante, ¿no? Un aglomerante. En cambio, el hormigón o los agregados son el componente volumétrico que le da, digamos, básicamente el concepto general del hormigón. Entonces ya sabemos que además que el hormigón con agregados nos genera peso, el peso específico del hormigón, etcétera, etcétera. Tendríamos que hablar ahora, bueno, habíamos dicho que el agregado máximo podría tener 3 pulgadas de diámetro, no más, ¿no? Pero generalmente es muy raro usar o utilizar este agregado de diámetro máximo. En realidad, los agregados tienen una graduación o una gradación, ¿no?, desde 3 pulgadas hacia abajo, ¿no? Eso es, pero en la parte de la granulometría, ¿no? O sea, los agregados deben tener diferentes tamaños o gradación, ¿no?, de manera de que esta granulometría se logre, ¿no?, si hacemos un análisis granulométrico, se logre el concepto del vacío cero. Entonces, aquí vamos a poner lo siguiente. Ok, entonces, que logre los vacíos igual a cero. Entonces, tenemos que colocar agregados de manera que podamos decir, entre comillas, ¿no?, vacío cero. Eso es. Vamos a hablar de la clasificación de los agregados.
Podemos clasificar los agregados en varias clases, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de los agregados que se clasifican, por ejemplo, por su naturaleza. Podemos clasificar en agregados por su naturaleza, podemos ser en agregados naturales y artificiales. Una primera clasificación de los agregados podrían ser estos. ¿Cuáles son aquellos agregados naturales? Son aquellos que se obtienen en forma natural, ¿no? O sea, podemos encontrar en los ríos, en las costas, en las orillas de los lagos, quebradas, etcétera, en forma natural, ¿no? En forma natural. Sí. Nuevamente, la característica de estos agregados naturales podría ser, digamos, que son generalmente de canto rodado. ¿Qué quiere decir canto rodado? Que quiere decir que son redondeados, ¿no? En su mejor forma, estos agregados naturales podrían ser, por ejemplo, esféricos. Esta es la naturaleza del agregado, esféricos, que sería lo mejor. Un agregado, por ejemplo, esférico que tenga más o menos esta forma, ¿no? Esférica, es un agregado natural. ¿Y cómo se consigue, cómo se obtiene esto en la naturaleza? Es que pues digamos, las cabeceras de los ríos, ¿no? Van trayendo, van arrastrando las piedras o las rocas, y estas rocas, ¿no? Con el efecto del empuje del agua, estas rocas van rodando y rodando, rodando, y en cada rodada van digamos, redondeándose o van perdiéndose las puntas, ¿no? De manera que ya en el transcurso de muchos kilómetros, estos agregados pueden llegar a ser como unas esferas, ¿no? Tal vez sería el mejor de los casos que estos agregados sean esféricos. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que este componente o este aglomerado, no es aglomerante, este aglomerado, ¿no? Tiene pues mejores condiciones de resistencia. Las esferas tienen mejores condiciones de resistencia, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, se consigue mejor resistencia
¿no? Hablando de la física, y también mejor trabajabilidad. Trabajabilidad. Y otras cosas más, ¿no? O sea, vean ustedes, con un agregado esférico consigo mejores resistencias, ¿no? Resistencias a la compresión, etcétera. Y además, cuando se lo mezcla con el aglomerante, entonces podríamos conseguir mejores facilidades para trabajar. Además, también decirles que como estos van rodando, aquellos agregados o aquellas piedras débiles, las piedras débiles se van fracturando, se van desintegrando, ¿no? Entonces siempre lo que queda es pues el agregado que ha resistido todos los impactos, ¿no? del choque del agua, ¿no? Porque el agua arrastra con tanta fuerza estos materiales que estos hacen que se vayan golpeando entre ellos, ¿no? Y se vayan redondeando. Y aquellas piedras que son muy débiles se desintegran, ¿no? Se pueden convertir en arena o más fino que una arena todavía. Esa es entonces la característica de los agregados naturales. ¿Y cuáles son los agregados artificiales? Los agregados artificiales son aquellos que se producen en fábricas o mecánicamente, ¿no? Por eso el nombre artificial, ¿no? Se producen en fábricas, ¿no? Y si ustedes saben, hay la industria del agregado. Hay varias empresas que se dedican a producir agregado artificial. ¿Y en qué consiste eso? Que necesitan seguramente utilizan el chancado y o triturado. Y luego, pues, seguramente necesitan el seleccionado y o ese agregado, por su naturaleza, tiene una forma así, más o menos, donde podemos apreciar o también, en el peor de los casos, podemos conseguir así. Tienen formas puntiagudas, ¿no? Puntiagudas con ángulos obtusos, etcétera, o también tipo láminas. Entonces, lógicamente, estos agregados que se producen en forma artificial, ¿no? Tienen algunas desventajas frente al agregado natural. Tienen puntas pilosas o angulares, ¿no? O angulares. Y lo peor pueden ser laminadas.
Y esto es lo que hay que tratar de evitar. De esta forma, sí. Entonces, este agregado resiste menos que la esfera en cuanto a las fuerzas de compresión, ¿no? A los impactos, etcétera, pero tiene también una ventaja. La ventaja es que podemos elegir, ¿no? Se puede obtener rocas uniformes y seleccionadas. O sea, podemos seleccionar la calidad de la roca a triturar. Podemos seleccionar, esa es una gran ventaja. O sea, podemos conseguir agregados de muy buena calidad, ¿no? En forma artificial. O sea, podemos nosotros buscar, ¿no? Un agregado a nuestro gusto, ¿no? Que cumpla con algunas condiciones de resistencia, de peso específico, de forma geométrica, en fin, muchas posibilidades, ¿no? Y además, como podemos seleccionar, podemos graduar, podemos zarandear, podemos tamizar, ¿no? A los tamaños que nosotros quisiéramos, ¿no? Cuestión de seleccionar con una serie de tamices, ¿no? Entonces, a la larga, esta ventaja del esférico se consigue con la ventaja de que podemos conseguir agregados de muy buena calidad en cuanto a resistencia, en cuanto a compacidad, en cuanto a peso específico, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos buscar. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si quisiéramos una roca de muy buena calidad en cuanto a peso específico y resistencia, resistencia a la abrasión, al desgaste, a la compresión, a la tracción, a todo, ¿no? Podemos conseguir pues rocas, en el mejor de los casos, ir a la Chiquitanía y traer esas rocas que hay en cantidades, ¿no? Rocas tipo graníticas, ¿no? Semipreciosas que pueden ser la mejor calidad. Lógicamente el costo debe ser muy elevado, ¿no? Pero si uno quiere conseguir eso, también podemos buscar canteras de rocas de muy buena calidad en alguna parte, en algún lugar. Es como el del cemento. Si busco piedra caliza, entonces puedo buscar otra piedra de buena resistencia y lo que hago es explotar, igual que el cemento, seleccionar, chancar, triturar, zarandear, clasificar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Que se puede seleccionar, ¿no? El agregado. Y además, con el agravante de que ya en la naturaleza no existe ya mucho agregado de origen natural, sobre todo en el agregado grueso, en la grava. Hay muy poco y además que estas están ya contaminadas, ¿no? Por ejemplo, a ver, vayan al río Rocha. ¿Ustedes creen que pueden encontrar algo de agregado de buena calidad? No hay. La arena está completamente contaminada, está sucia, lleno de material orgánico, no sirve, ¿no? Agregado ya básicamente no se puede encontrar, ¿no? Tal vez en algunos ríos que todavía tienen su carácter virgen, ríos de áreas muy alejadas de las ciudades capitales, se puede encontrar todavía, ¿no? Por el momento. Pero como esto no es ya mucho problema, entonces lógicamente lo que hay que hacer es fabricar
agregados, ¿no? Fabricar, ¿no? Agregados artificiales, ¿no? Y, lógicamente, además con algunas especificaciones técnicas. A diferencia del agregado natural, muy poco puedo darle especificaciones técnicas, además, solamente digamos, la gradación, porque después la calidad de los agregados a veces vienen mezclados con rocas buenas, con rocas malas, ¿no? Y hay unos de colores, etcétera, etcétera. Entonces, vienen una variedad, ¿no? Y es un poco difícil trabajar con un agregado, digamos, cuando uno quiere darle cierta importancia o calidad al hormigón. Entonces, vean ustedes, esta clasificación es muy importante. Generalmente, actualmente, solo la arena que le vamos a llamar agregado fino, se consigue en forma natural. Solamente la arena. Ya la grava es muy difícil, a pesar que me dirán, yo he visto, sí, hay, pero es muy raro y muy escaso, ¿no? Generalmente la arena sí se consigue en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en los ríos del Chapare, ¿no? O también otros, ¿no? Podemos encontrar arenas de muy buena calidad, ¿no? U otros. Hay bastante todavía arena, ¿no? Se puede encontrar de buena calidad. En cambio, entre los agregados artificiales, todavía solamente el agregado grueso se hace, ¿no? Solamente se fabrica el agregado grueso. Y le vamos a llamar la grava. Agregado grueso, que sería la grava, ¿no? Entonces, se mezcla, pues, agregado artificial, que sería la grava, con agregado fino, que sería la arena, en natural. Entonces, un artificial y un natural, ¿no? Así podría trabajar, ¿no? A pesar que les quiero comentar que también se puede fabricar arena artificialmente, ¿no? Se puede fabricar, no, eso no es problema. Lógicamente, tal vez mucho más costoso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, otra clasificación de los agregados podríamos hablar por su peso específico. O densidad también, ¿no? Densidad. La densidad tiene que ver con su masa y el peso específico con su peso, ¿no? Peso. Ustedes saben que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿no? O la masa es igual al peso sobre la gravedad, ¿no? Entonces, de aquí vienen, pues, los términos peso específico y densidad. La densidad se mide en masa y el peso en peso, ¿no? En peso así. Los agregados que se clasifican en razón de su peso específico o densidad, ¿no? Lógicamente puede tener una variedad de clases, ¿no? Pero nosotros solamente vamos a clasificar en 3, ¿no? Por ejemplo, los agregados que pasan
el peso específico que son mayores a 3. Los otros podemos hablar entre 3, bueno, aquí vamos a poner para que no haya una contradicción así, mayores a 3, ¿no? Estos son muy pesados. O muy densos también, aquellos que tienen un peso específico peso específico mayor a 3. Y los otros podemos clasificar en 250. Bueno, vamos a bajar un poquito, 2.4, ¿no? En pesados. Y en livianos, aquellos que tengan un peso específico menor a 2.4. Podemos clasificar en 3, a pesar que también podemos tener alguna otra clasificación, ¿no? Pero básicamente, a saber, podemos hablar de estas clases. 3, los muy pesados, los normales, que son estos, y los livianos, o también se llama aligerados, ¿no? Un poco livianos, digamos, peso específico de 2.4. Estos agregados son, pues, aquellos que podrían ser, por ejemplo, rocas muy duras, ¿no? Tiene que ver la dureza, ¿no? Tipo de mármoles, graníticos, etcétera. Podemos siempre conseguir rocas, ¿no?, de mucho peso específico, ¿no? Esto, por ejemplo, un ejemplo en la Chiquitanía, se consiguen estas piedras muy duras, ¿no? Lógicamente tienen un peso específico, inclusive más de 3, tal vez 4, ¿no? Los mármoles, por ejemplo, las piedras graníticas, las cuarcitas, en fin, esas piedras un poco especiales, ¿no? Seguramente tienen más de 3. Aquellos que están dentro de este rango, ¿no?, son aquellos agregados pesados, ¿no?, normales, ¿no? Y son rocas normales, ¿no?, que están en todas las rocas, o piedras de las montañas, ¿no? Entonces, ustedes saben que el origen de las rocas son, pues, las montañas, ¿no? Las montañas siempre están compuestas de material rocoso, ¿no? La piedra rocosa, ¿no? La roca es una piedra, ¿no?
No confundamos, nunca van a decir la piedra, es diferente que la roca. No, básicamente el origen natural, el nombre natural de estas piedras son las rocas. Las rocas, ¿no? Son aquellas, podemos decir, que están en la superficie de la Tierra, ¿no? Que han sufrido seguramente las capas los estratos, las capas superficiales de la Tierra, ¿no? Están formadas por estos materiales, digamos, telúricos, ¿no? Rocas que tienen grandes espesores, ¿no? Y estos se fracturan, ¿no? Por el empuje, ¿no? Y se van formando las montañas. Entonces, son en realidad rocas fracturadas, ¿no? Rocas fracturadas. Y estas se vuelven en piedra. Tienen el nombre de agregados livianos o ligeros. Serían aquellas rocas de formación digamos joven, ¿no? O rocas en formación. También se puede decir aquellas aligeradas son algunas piedras especiales, ¿no? Que han sufrido algún proceso, ¿no? En su formación. Por ejemplo, la piedra pómez. ¿Qué es la piedra pómez? ¿Cómo conocen ustedes? La piedra pómez es aquella piedra que tiene mucha porosidad. Y lógicamente esta formación debe ser, pues, de alguna forma, alguna piedra que, algunas arcillas que se han petrificado, ¿no? Con ciertas porosidades, ciertas características especiales, ¿no? Pero hay también rocas en formación que se llaman, tienen algunos nombres que no me acuerdo en este momento, ¿no? Pero son rocas débiles, ¿no? Que se están formando. Ahora, también se ve que en la superficie de la Tierra, por el transcurso de miles y millones de años, ¿no? Las arcillas se petrifican, se vuelven rocas, las arcillas, ¿no? Tal vez ese es el proceso o el origen de esta formación de estas capas de rocas, ¿ya? Entonces, hemos visto en muchos lugares, ¿no? Donde hemos obtenido rocas que han tenido básicamente un proceso de petrificación. Seguramente esto es una cultura general, ¿no? Ustedes saben bien que en realidad, por ejemplo, a ver, en Toro Toro, podemos encontrar ahí rocas con huellas de las pisadas de los dinosaurios. Así, unas huellas, ¿no? Entonces, estas pisadas de los dinosaurios que estuvieron habitando ese lugar hace miles de millones de años, o millones de años, ¿no? Lógicamente ha tenido que haber sido, pues, un lodo, ¿no? Un lodo donde los dinosaurios, al caminar por estas orillas de los mares o de los lagos, dejaban unas huellas en el lodo. Y en el transcurso de los años, este lodo se ha petrificado, se ha secado y se ha petrificado. Y ahí encontramos rocas con estas huellas. Pues, ¿cómo podríamos explicar esto, ¿no? ¿Cómo se ha formado esto, ¿no? Después, lógicamente, entender que ha habido un proceso de petrificación, ¿sí? Y así muchas cosas, ¿no? Ustedes saben, en Toro Toro yo he encontrado unas tortugas, ¿no? Marinas, que básicamente eran unas tortugas
moldeadas como si los hubiéramos moldeado en una piedra, completamente petrificadas, con sus cabecitas, con todo. La tortuga, son esas tortugas que locamente generalmente mueren en el fondo del lago, del mar, que con el transcurso de los años eso ha desaparecido. Seguramente Toro era un fondo marino, o tal vez un fondo de un lago gigante, ¿no? Donde habían pues cementerio de tortugas. Y así podemos hablar de muchas cosas. Se están encontrando fósiles, ¿no? Petrificadas con el tiempo. Entonces, generalmente estas son las rocas que tienen el concepto de livianas, ¿no? Porque todavía están en proceso de petrificación o de formación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien. Otra clasificación. Podemos clasificar los agregados también por su grado de saturación. Esto también es muy importante. ¿Qué quiere decir grado de saturación? Veamos, por ejemplo, acá un agregado así, una piedra, que tenga, por ejemplo, que esté completamente seco, ¿sí? Seco. Y también la superficie seca, superficie seca. Este agregado no tiene ningún grado de saturación. Entonces se dice 0 grado de saturación. Ahora, ¿por qué se dice saturación? El concepto de saturación es que el agregado esté con humedad, ya sea dentro de la piedra y fuera y en la superficie de la piedra. Grado de saturación entendemos por humedad, grado de humedad. O sea, qué cantidad de agua, la humedad es el concepto del agua, ¿no? ¿Qué cantidad de agua tiene este agregado interna o externamente? ¿Sí? Eso se llama grado de saturación. Miren, si comparamos, por ejemplo, con otra piedra, así, que tiene completamente, está saturado, ¿sí? Y además también tiene la superficie saturada, o sea, con humedad, ¿sí? Saturado, ¿no? Superficie saturado. Al revés, esta es superficie seca y también adentro seco. Esta es una superficie completamente saturada y también aquí saturado. Quiere decir con humedad, completamente. ¿Y cómo se consigue estos dos? Primero, esto se puede conseguir cuando el agregado está sumergido dentro del agua. Entonces, cuando yo saco este agregado, voy a encontrar, y lo dejo sumergido durante un día o cualquier tiempo largo, entonces voy a encontrar este agregado con grado de saturación al 100%, ¿no? Y además, de alguna manera, con la superficie saturada. ¿Sí? Si yo quiero volver
este tipo de agregado, lo único que tengo que ponerlo es al horno o hacerlo secar al sol por mucho tiempo. Digamos horno a unos 100 grados de temperatura durante 30 minutos. O el sol, o bajo el sol, pero por bastante tiempo. Pero mejor, un equivalente al horno, pues voy a encontrar que a 100 grados de temperatura durante 30 minutos, este agregado con seguridad que va a lograr evaporar, sacar toda la humedad de dentro y fuera del agregado. Voy a considerar un agregado seco, con 0 grado de saturación y además superficie seca, ¿sí? Solamente llevando al horno, ¿no? Al sol, etcétera, etcétera. Pregunta: ¿cuál de estos agregados, que si fueran iguales, cuál es más pesado? ¿Cuál es más pesado? El saturado. Correcto. ¿Y cuál de ellos tiene mayor volumen? Ninguno. Los dos son iguales en volumen, pero sí son diferentes en peso. Entonces ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? En volumen es igual, pero en peso son diferentes. Y dependiendo del grado de saturación o dependiendo del porcentaje de absorción que tenga este agregado, ¿no?, va a ser más pesado que otro, dependiendo de la porosidad que tiene el agregado dentro de su estructura, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que es más pesado que otro. Entonces, lógicamente, pues habrían todavía otros agregados que podemos decir, por ejemplo, ¿no?, que tenga que esté saturado completamente, ¿sí? Saturado, pero que tenga superficie seca. Esto generalmente se llama un agregado saturado con superficie seca, SSS. Saturado, superficie seca. Ese agregado, como verán ustedes, se puede conseguir. ¿Cómo? Simplemente el agregado saturado o sumergido dentro del agua se lo saca, ¿no?, se lo pone un poquito al medio ambiente y van a ver ustedes que lo primero que hace el agregado es eliminar la humedad de la superficie. Se blanquea, digamos, ¿no? Ustedes saben que cuando un agregado está completamente saturado superficialmente, inclusive, tiene un color oscurito, ¿no?, oscuro. Pero a medida que se va secando la superficie, ¿no?, con el sol o con el medio ambiente, ¿no?, se va blanqueando, va cambiando de color. Entonces, en cierto momento podemos decir que el agregado tiene esta condición de saturación, este grado de humedad, ¿no? Saturado con superficie seca. Este agregado quizás sería el más conveniente en cuanto a su manejo, ¿no?, porque ni este nunca vamos a poder conseguir en realidad, salvo que yo lo saque del horno y lo utilice en los primeros 30 minutos o menos. ¿Por qué digo eso? Porque una vez que ustedes tengan este agregado seco al 100%, ¿no?, o 0 grados de saturación, apenas entra en contacto con el medio ambiente, que ustedes saben que el medio ambiente tiene una humedad relativa o una humedad absoluta, lo que sea. Entonces, inmediatamente, como una esponja, este agregado absorbe humedad que nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces, tiene cierto grado de humedad que es, pues, difícil manejarlo, ¿no? Por ejemplo, acá, supongamos que tenga
de principio tiene absorbe la humedad, primero empieza por la superficie, ¿no? Y luego, y aquí está seco. Entonces aquí tiene un porcentaje de saturación parcial, ¿no? Se llama parcial. O al revés podría ser, que ese es el agregado, que solamente hemos logrado secar la parte aquí, y este también tiene igual un grado de saturación artificial. Difícil de manejar. No sabemos cuán saturado, no podemos ver, ¿no? Tendríamos que pesar tal vez, ¿no? Para ver qué grado de saturación tiene, ¿no? 50%, 40%, 30%, no sabemos, ¿no? Estos son parciales, ¿no? Este agregado es muy difícil, es muy complicado y peligroso manejar. Deberemos manejar o este otro. Esto también es muy difícil porque tendríamos que hacerlo inmediatamente, ¿no? Porque pasa 30 minutos, media hora, y esto empieza a absorber humedad y viene acá, sí. O este que estaba saturado bien, lo saco y empieza y se convierte en este, que se va secando la parte superficial poco a poco, sí, parcialmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta clasificación, ¿no? De grado de saturación. Entonces, el mejor para mí, el manejar mejor sería tal vez, ¿no? Porque también decir superficie saturada es un poco difícil. Decir, ¿cuánto humedad tiene el agregado? Superficialmente. Sabemos que dentro está saturado, no hay problema. Es mejor este. Y esta superficie seca, si yo lo aumento un grado de humedad, podríamos hablar entonces de una superficie saturada, ¿eh? Entonces, podríamos manejar mejor que también no es muy fácil conseguirlo. Al final les quiero comentar que ninguno, porque no hay, ¿no? Van a ver ustedes que el arenero nos trae la arena de principio, como sacan de los ríos, chorreando de agua, ¿no? Dejan la arena en el lugar donde uno quiere y la arena está completamente húmeda, saturada superficialmente e internamente, ¿no? Y podemos utilizar esa arena para trabajar. Pero pasa una hora o media hora, no sé, depende de la cantidad de calor que puede proporcionar el medio ambiente, y vamos a ver que esa arena ya está pasando de aquí a aquí. Ya la superficie está un poco seca en algunas zonas de la superficie, pero adentro está saturado, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es lo ideal? ¿Cómo podemos manejar científicamente un agregado por grado de saturación? A ver, quiero algunas ideas. ¿Cómo puedo manejar? Porque si no me van a hacer variar. Cualquiera de estos me hace variar. Si hablamos de peso, por ejemplo, me hace variar. Tal vez en volumen no, pero en peso sí. A ver, ¿qué idea tienen? ¿Cómo podemos científicamente manejar un agregado al que yo quiero darle un valor de peso exacto? Bueno, seguramente la respuesta es manejar en un laboratorio, en un taller, ¿no? en un ambiente donde yo puedo controlar el grado de humedad que le voy a dar, ¿no? O sea, se utiliza, por ejemplo, un humidificador, ¿no? Y con ese humidificador yo le proporciono al medio ambiente una humedad relativa que yo quiero.
Entonces, el agregado está básicamente con cierta humedad y ese valor yo puedo manejarlo. Entonces, tendría que ser, tal vez lo mejor sería un agregado, así, un agregado saturado completamente y con superficie húmeda conocida, o sea, grado de humedad. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un equipo que me produce humedad al 20%, por decir algo, entonces el agregado va a tener pues una humedad del 20%, una cosa así, ¿no? Y siempre va a ser así porque está dentro de un taller donde al fondo donde no hay sol, no hay viento, no hay sequedad, no hay humedad, no hay nada. Entonces, lógicamente es la mejor forma, ¿no? Los agregados generalmente deberían manejarse así, ¿no? Con un grado de saturación conocido. Entonces ustedes van a ver en las grandes fábricas de hormigón, en las grandes fábricas donde se maneja el hormigón científicamente, ¿no? Se maneja con mucha exactitud. Generalmente los agregados están pues en unos silos, ¿no? Así. En unos silos donde, lógicamente, acá el agregado tiene una humedad conocida, ¿no? Tú le metes acá un aparato que mide la humedad, ¿no? Entonces tenemos la humedad. Y, lógicamente, como está tapado, protegido en silos, entonces tenemos un agregado de humedad conocida, ¿sí? Entonces tiene que ser con humedad conocida. Manejar un agregado, pues así, alegremente, nos hace variar. Eso sería en peso. En cambio, en volumen, no. En volumen se puede manejar, ¿no? Porque el volumen de este con este es el mismo que el volumen de esto y esto, ¿no? Tiene el mismo volumen. Pero, pues, el problema del volumen es que, a pesar que está bien el volumen, pero, a ver, fíjense, si el agregado tuviera una superficie húmeda, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué me puede decir? Si el agregado tiene superficie húmeda, si tiene un grado de humedad, quiere decir que tiene agua en la superficie, algún grado, ¿en qué afectaría al hormigón? A ver, ¿qué me puede decir? Vamos, creo que no me están entendiendo mucho. ¿En qué afectaría que un agregado sea más húmedo que el otro en su superficie nomás? Estamos suponiendo que internamente están saturados. Pues afecta porque querría decir que una parte del agua que yo necesito para la hidratación del cemento está pues en el agregado. ¿Sí? Entonces, ese agregado que tiene superficie húmeda o un grado de humedad superficial, ¿no? Tendría yo que determinar cuánto de agua tiene ese agregado para reducir o para disminuir en el agua que yo le voy a poner para hidratar el cemento. Entonces vean ustedes qué complicado es el asunto, ¿no? Entonces no podemos decir, le voy a poner en un hormigón 50% de agua, ¿no? O una relación agua-cemento 0,50, si no sé qué grado de humedad tiene el agregado. ¿Sí? Si el agregado tiene humedad 0, bueno, está bien. Pero si tiene algún grado de humedad superficial, ¿no? Entonces ese agua tengo que determinarlo mediante alguna fórmula, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que este tema de la saturación es muy importante, ¿no?
No es igual manejar un agregado muy húmedo, poco húmedo, seco. No es igual, de ninguna manera. Vamos a cometer graves errores en su hidratación, ¿no? En su formación del hormigón. Entonces, el peso específico de un agregado tiene que ver también si el peso específico es seco, si es SSS, o también si tiene alguna humedad superficial. ¿Ya? Entonces, ustedes han visto que el agregado que tiene completamente saturado internamente y tiene una superficie también con un grado de humedad saturado completamente, es más pesado que este. Y si comparo con este otro, con la superficie, ¿cuál es más pesado entre estos dos? ¿Cuál es más pesado? A ver, ¿cuál es más pesado entre estos dos? El de superficie saturada, porque tiene una humedad adicional en la superficie, el agua. Y el agua tiene un peso específico, ¿no? Que ustedes conocen, más pesado que este. Y este, lógicamente, será más pesado que este o más pesado que este otro, ¿ya? Así. Y estos dos serán más pesados que el seco. Pero, ¿a qué voy con eso de que un agregado que tiene superficie saturada con humedad, con algún grado de humedad, es pues que esa humedad de la que estamos hablando en la superficie es parte del agua que yo debo colocar al cemento? ¿Sí? Es parte del agua que yo debo colocar al cemento. Y en algunos casos es buena cantidad de agua. A ver, vamos a hacer acá un ejemplo para que ustedes se ubiquen. A ver, supongamos que yo tengo un peso específico de un agregado que tenga en estado SSS. Primero en seco. Así vamos a hacer mejor. En seco. Supongamos que tenga 2.65 de peso específico. Y ese mismo agregado en estado SS que tenga 2.70 peso específico. Y ese mismo agregado con superficie húmeda, vamos a llamarle así, superficie húmeda, seca, húmeda, ¿no? Este es saturado, superficie seca, saturado, superficie húmeda, ¿no? Que tenga, por ejemplo, 2.75, dando cualquier valor, ¿ya? Entonces puedo tener el mismo agregado, el mismo sólido, ¿no? En diferentes grados de saturación, diferentes valores de peso específico. Si vemos, estamos diciendo este y los tres. Eso no, ni me meto a hablar porque yo ni sé siquiera cómo se puede manejar, porque no es muy difícil.
Entonces, estos tres. En primer lugar, de acá, aquí, hay una diferencia en el peso específico. ¿Y cómo puede manejarse esto? ¿Cuánto es la diferencia? ¿No? Tal vez decir el porcentaje de vamos a llamar así, porcentaje de absorción, que es la cantidad de agua que hay adentro, ¿no? Agua dentro del sólido, dentro del agregado. Ahí podemos encontrar, ¿no? Normalmente la cantidad de absorción sería 2.65 más el porcentaje de absorción por 2.65. Ese sería, y esto tendría que ser igual a 270. ¿Sí? De aquí, ¿no? El porcentaje de absorción sería esto, ¿no? Entonces, de aquí podemos obtener la fórmula del porcentaje de absorción. El porcentaje de absorción sería igual a 270 menos 2.65 sobre 2.65 por 100. A ver, una maquinita. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto sale? 1.89 Inge. 1.89 Inge. 1.886, ¿no? Sí. 1.886. Entonces, vean ustedes, este había sido el porcentaje de humedad, ¿no? 1.886% que tiene este agregado, ¿no? Quiere decir que este agregado puede absorber o tiene unos vacíos ahí adentro, una porosidad, ¿no? Que equivale a una absorción del 0.88, ¿no? Porque en volumen es otra cosa, estamos hablando en peso, 2.88, estamos hablando en peso, entonces se llama de porcentaje de, que equivale pues a decir el volumen del agua que hay dentro de esos poros, más o menos así, ¿no? Volumen de agua, pero no hay que mezclar un poco los términos de volumen con peso porque nos podemos equivocar, ¿no? Aquí vamos a hablar solamente de pesos, ¿no? Y el porcentaje en peso de absorción sería 1,88.6 si es que hay esta diferencia. ¿Ya? Ahora bien, este otro, esto se llama porcentaje de humedad. Y entonces igual sería entonces el porcentaje de humedad sería igual, en este caso es de otra forma, el porcentaje de humedad sería 2.75 sobre 270. Porque aquí no hay vacíos, ¿no? Directamente la humedad nomás, ¿no? Porcentaje de humedad. ¿Cuánto sería esto? Por 100, multiplicado por 100. No. Sí, ¿cuánto sería? ¿7
No, 1.85 nomás. Entonces, tal vez el 100 lo vamos a sacar. ¿Por qué estoy diciendo por ciento? Ya, entonces no le vamos a llamar porcentaje, ¿no? Le vamos a llamar grado de humedad. Porcentaje sería otro, ¿no? Entonces, humedad, sí. Humedad sería 275 entre 270, 102. O sea, aquí podemos encontrar este valor de 102 se podría convertir entonces en 2%. Entonces aquí el porcentaje de humedad, ahora sí, el porcentaje de humedad sería 2%. Si esto lo multiplicamos por 100, ¿no es cierto? ¿Está bien? 102 sería 2%. A ver, voy a yo también estar seguro de lo que estoy diciendo. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a decir si por ejemplo yo tengo un agregado, el peso de un agregado igual a, por ejemplo, 820 kilos. ¿Ya? Esto en SSS. Y tengo el peso con humedad que pesa 800, supongamos 27 kilos. ¿Ya? Con humedad, algún porcentaje de humedad. Entonces yo voy a la balanza, este en estado S pesa 800 y este con húmedo pesa 827. Aquí podemos ver claramente que la diferencia de 827 menos 820 sería 7 kilos de agua, igual a 7 litros de agua. Quiere decir que hay 7 litros de agua como humedad. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje de humedad? A ver, todos ustedes calculen cuánto sería el porcentaje de humedad para que yo pueda encontrar estos 7 litros. A ver, vamos, ¿cuál sería el porcentaje de humedad? ¿Cómo sería? Sería 7 sobre 820 por 100. Eso quería hacer. ¿Cuánto es eso? $0.85, Inge. 0.85%. Ahora, la pregunta sería, si yo digo que el porcentaje de humedad es igual a 0.85, entonces el peso húmedo tiene que ser igual a 827 kilos, ¿no?, del peso en estado SS. Entonces creo que aquí no está bien, ¿no? Vamos a corregir esto, creo. ¿Aquí cómo sería entonces esa humedad? Creo que esto no está bien. A ver.
Tendría que ser tal vez 275 menos 270 sobre 270 por 100. A ver, ¿cuánto sería eso en una máquina? Igual que este sería entonces. 1.85 sería. 0,85%. Sí, así es. Entonces van a disculpar, estaba mal el otro, ¿no? Tiene que ser así. No es el otro era 2%, no, 0,85, ¿no? Entonces, esto no le voy a llamar grado de humedad, le voy a llamar porcentaje. Me olvidaré del grado, ¿ya? Porcentaje de humedad, 0,85%. Ahora, fíjense ustedes, todos estos 3 grados de saturación tienen el mismo volumen. Tienen el mismo volumen. Entonces, acá podemos decir que el peso específico es igual al peso sobre el volumen. Entonces, de aquí podemos decir que el peso es igual al peso específico por su volumen. Y como el volumen es el mismo, entonces directamente podemos calcular, ¿no?, como básicamente la relación de los pesos específicos. El volumen es el mismo en los 3. Pues lo único que varía es esto para obtener el peso. Pues acá podemos tener diferentes pesos, ¿no? Y con esos pesos puedo obtener el porcentaje de absorción con esta misma fórmula. Con la misma fórmula, ¿no? Supongamos que el volumen fuera una unidad. Entonces estaríamos hablando básicamente de esto. Si el volumen tiene una unidad de algo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro esto? Bueno, me he atrevido a hacer este ejemplo a pesar que no que respondía todavía. Bien, retrocediendo un poco entonces, podemos encontrar estos grados de saturación. Y nosotros tenemos que saber distinguir uno de otro para poder encontrar exactamente la cantidad. Es que un agregado saturado, ¿ya? No, esa humedad que hay acá en el agregado, básicamente no reacciona con el cemento. Repito, la saturación que está dentro del agregado, del sólido, no hidrata al cemento, no logra hidratar al cemento, porque el cemento no puede penetrar, digamos, la superficie del agregado. Entonces, el cemento no puede penetrar, ¿no? Su mejor estado tiene que ser así, porque si yo quisiera hidratar un cemento con un agregado en estado de saturación 0, ¿qué pasa? ¿Alguien puede decir qué pasa si yo quisiera usar un agregado seco, completamente seco, sacado del horno, digamos, y mezclo agua con cemento y quiero formar el hormigón? ¿Qué pasa? ¿Quién me puede decir qué es lo que pasaría? Vamos, ¿dónde está la imaginación? Imagínense. Tal vez no va a haber una buena hidratación del hormigón. Exacto. Se lo va a chupar todo el agua. Exacto. La respuesta sería que el agregado va
va a absorber por eso se llama porcentaje de absorción, ¿no? Va a absorber el agua que le hemos puesto para hidratar el cemento. Una parte de esa agua se va a venir como porcentaje de absorción al sólido. Entonces, va a disminuir el agua para la hidratación. Así de fácil. Entonces, no se puede manejar este estado. Además que no hay en este estado, no existe, ¿no? No existe, salvo que estuviera en un lugar, en una temperatura, no sé, pues de 30 grados, 25 grados, dentro de un horno, digamos, ¿no? Y quisiera yo mezclar dentro de un horno el cemento con el agua, se va a evaporar. Primero, se va a evaporar y segundo, que el agregado se lo va a absorber también el agua. Entonces, siempre tenemos que pensar que debemos manejar en este estado o en este estado, ¿sí? En este estado, como verán ustedes, básicamente cero de agua, acá no hay agua, entonces el agua que yo le ponga va a ser directamente el agua que necesito para hidratar el cemento. En cambio, en este otro estado, cuando hay humedad en la superficie, tengo que considerar que parte de este agua va a hidratar al cemento. Entonces no necesito ponerle tanta agua. ¿Y cómo sé tanta agua? Es exactamente por lo que habíamos hecho, por determinar el porcentaje de humedad que tiene. Alguien me puede decir, a ver, imagínense, estamos creo en cultura general, esto no es ninguna ciencia. ¿Cómo puedo yo saber cuánto de humedad tiene un agregado? ¿Cómo puedo saber cuánto porcentaje de humedad tiene un agregado? Suponiendo saturado internamente. ¿Cómo puedo saber? En un laboratorio de suelos, donde tenemos balanzas, tenemos hornos, tenemos todo. ¿Cómo puedo saber? Supongamos que yo tengo acá un sólido, o una porción de arena, una porción de grava, lo que sea, ¿no? Un sólido. Que tiene, vamos a suponer que está completamente saturado aquí. Y aquí tiene algún porcentaje de humedad. Tiene alguna saturación superficial. Quisiera saber cuánto es esto. ¿Qué hago? ¿Cómo podría saber? Dígame. Usted sabe mecánica de suelos, dime. Sería sacar el peso del agua y dividirlo entre el volumen del sólido. Peso del agua. ¿Cómo puedes obtener el peso del agua? Inge, primero tal vez sería pesar, ¿no? En ese estado natural el agregado, luego sí, hacerlo secar en el horno y pesar nuevamente, pero ya en estado seco. Restar, ¿no? Ambos resultados, y esa diferencia sería el porcentaje de agua que tuviera. Ese peso de agua tendríamos que dividirlo entre la masa seca y multiplicarlo por 100. Bueno, no tan complicado, pero es cierto lo que dices. Lo primero que había que hacer es a la balanza, tal como está. Entonces aquí voy a tener el peso del sólido, se llama saturado con superficie húmeda, ¿no? Tendría yo aquí el peso del sólido saturado con superficie, porque estoy suponiendo que está aquí saturado. No estoy queriendo averiguar. Está supuesto completamente saturado. ¿Por qué? Porque tiene pues humedad. Si tiene humedad superficial, se supone pues que está saturado, ¿ya? Estamos suponiendo, y así tendría que ser, ¿no? Si un agregado tiene humedad superficial, algún grado de humedad, se supone pues que ha estado
sumergido dentro del agua por tiempo, ¿no? Por ejemplo, en los ríos, la arena está ahí eternamente dentro del agua, ¿no? Entonces, estamos suponiendo eso. Entonces, tendríamos el peso sólido, superficie húmeda. Entonces, yo lo que tengo que hacer es este sólido, tengo que llevarlo a un medio ambiente, ¿no? Secado, a un secado, pero no al horno, ¿no? A un secado del medio ambiente, podría ser, ¿no? Mejor. Si es del medio ambiente, porque así no va a absorber, el agregado se va a obtener, va a estar en estado del medio ambiente, ¿no? Que tiene cierto grado de humedad, pero muy poco en la parte seca, ¿no? En el medio ambiente es generalmente este agregado empieza a blanquearse, a blanquear. ¿Cómo se escribe blanquear? ¿No? Se empieza a blanquear. Tú le das la vuelta, por aquí está todavía un poco húmedo, le das la vuelta. Hay un momento en que al medio ambiente se empieza a blanquear la superficie. Cuando has llegado en ese momento, cuando apenas ha logrado blanquear todita la superficie, lo llevas al horno. Perdón, a la balanza, que estoy hablando, a la balanza, ¿no? Y vas a tener el peso del sólido en estado SSS. La diferencia del peso SSH menos el peso SSS, ¿no? Me va a decir la cantidad de agua. Y de ahí puedo yo calcular el porcentaje de humedad. Sí. Suponiendo, digo yo, para un poco complementar lo que dijo el estudiante, que lo dijo muy bien, suponiendo que este agregado ha estado sumergido en el agua por mucho tiempo. Entonces, así yo tendría que considerar que la saturación aquí adentro es el 100%. Entonces, así puedo yo obtener esto con seguridad. Pero si manejamos que este agregado tiene internamente algún porcentaje de saturación, entonces sí, en ese caso yo tendría que ponerle al peso. No, primero tendría que secarlo, la superficie seca, y llevarlo al peso, pesar, primero pesar esto, pesar en superficie seca pesado, y luego llevarlo al horno, hacerlo secar completamente y también pesar. Entonces ahí podríamos obtener también el porcentaje de saturación interna que tiene el agregado. Eso es un poco más complicado. Podemos llegar a este caso, ¿no? O a este otro. Pero esto es muy difícil manejarlo, ¿no? ¿En qué porcentaje podría? Tendríamos que hacer otra prueba saturando el agregado, dejando en el agua por 1 o 2 días, ¿no? Y hacer otra vez el laboratorio para ver cuándo es 100%. Entonces, y compararlo para ver si esta saturación era 50%, 40%, un poco más complicado, pero también se puede hacer en laboratorio. Todo se puede hacer en laboratorio, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa cantidad de agua es parte de la hidratación. Así de fácil. Si yo necesito 50 centímetros cúbicos de agua y yo tengo una humedad, aquí un porcentaje de humedad que puedo terminar también en cantidad de agua, pues le tengo que restar eso para que obtenga, digamos, exactamente la cantidad de agua, ¿no? Entonces, bueno, miren, aquí hay tantos mitos que podemos hablar, ¿no? Cuando la gente dice, a ver, le vas a poner una lata de agua, ¿no? Generalmente les quiero comentar, pues hay muchos que los ingenieros conocemos, ¿no? Para
Para una bolsa de cemento, generalmente se necesita, que son 50 kilos, generalmente se necesita una lata de agua de equivalente a 18. Bueno, una lata tiene 20 litros, pero normalmente tiene 18, creo. Una lata de agua que tiene 18 litros de agua. Y a veces ellos dicen, eso vas a hacer y la mezcla te va a salir, ¿no? Pero nunca se han dicho qué grado de humedad va a tener el agregado. Solamente dicen, a ver, ponle agregado en esa proporción, 3 de grava, 2 de arena, una bolsa de cemento y una lata de agua. Ponle. Listo, mezclalo y se acabó. Pero esa mezcla es completamente empírica y falsa, porque tenemos que averiguar qué grado de saturación de humedad tiene el agregado, ¿sí? O la arena, o la grava, o los dos, ¿ah? Entonces, por eso que muchos dicen, lo más correcto es decir, pónganle una cantidad de agua, ¿no? Que lógicamente nos dé un estado plástico, semisólido, o perdón, semihúmedo, lo que sea, ¿no? Semisólido, una cosa así, ¿no? A veces, como no tenemos valores exactos de la humedad, entonces hay que poner el agua al ojímetro, sí, al ojímetro. Lamentablemente, cuando hay agregado con humedad es así. Pero si yo tengo un agregado medido exactamente con los grados de humedad en un laboratorio, ahí sí puedo determinar exactamente qué cantidad de agua tengo que ponerle, ¿no? Para ver el grado de hidratación, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos, ¿por qué están callados? Bien, entonces creo que hemos aclarado perfectamente la clasificación por grado de saturación. Para terminar este curso, que tenemos todavía un poquito de tiempo, podemos hablar otra clasificación más que sería por su gradación. O medida volumétrica. Gradación también quiere decir graduación, ¿no? Graduación. Los agregados se clasifican, a saber, en agregados gruesos, en agregados semigrueso, en agregados finos, y podemos hablar de una última que sería agregado muy fino. Podemos hablar de estas 5 clases de agregados, a saber, ¿no? Conocidos en el medio. El agregado grueso es aquel que pasa el tamiz de media pulgada. El agregado semigrueso tendría que ser entre el de media pulgada
y mayor al tamiz número 4. Creo que estoy hablando con propiedad, ¿no? Ustedes saben que es el tamiz número 4. ¿Sí? El agregado fino sería aquel tamiz que tenga menor al 4 menor o igual al 4, ¿no? Y mayor o igual, creo que es el 30 o el 50, no sé. Y el agregado muy fino es aquel que es menor al 50. Así más o menos. Pero quiero comentarles que aquí hay una raya. Y esta raya se llama tamiz número 4. Entonces, el tamiz, el agregado que se detiene en el tamiz número 4, generalmente se llama grava. Este se llama, también otros le llaman grava gruesa. Grava gruesa, agregado grueso, ¿no? Y esto generalmente se llama gravilla, aquel que es menos de media pulgada, un agregado grueso, pero más o menos dentro de este lado. Y se dice, jóvenes, que la grava es aquel material granulométrico, ¿no?, que se detiene, todo lo que se detiene en el tamiz número 4 es grava. Por eso aquí le estamos poniendo el límite. Y aquel agregado que pasa el tamiz número 4 se llama arena. Otros aquí le llaman arena gruesa y se le llaman arena fina. Arena finita, ¿no? Muy finita. Esto ustedes van a ver en el chapar, esa lamita que decimos, la lama, es una arena fina. Pero es parte de la arena. Si yo lo mezclo con una arena gruesa y una arena fina, voy a tal vez conseguir una buena arena, ¿no?, de buena granulometría. Igual acá, van a ver ustedes que la grava gruesa son agregados que pasan el tamiz de media, ¿no? Y aquí está la gravilla. Si yo lo mezclo en algún porcentaje estos dos, voy a obtener una buena grava y una buena arena. Ahora, si aquí hubieran 3 materiales, también hay que mezclar los 3 para obtener una buena grava. Grava con granulometrías, ¿me entienden? Con cierta granulometría, ¿no? La grava no es pues aquella que solamente tiene pura media pulgada, digamos, no. Tiene que tener de diferentes tamaños. Sí. De diferentes tamaños. Por eso se llama gradación, de diferente graduación. En un análisis granulométrico podemos ver, digamos, cuánto de material se detiene en cada uno de los tamices estándar. Y todo lo que se detiene en el tamiz número 4 es grava, ¿no? Y todo lo que pasa el tamiz número 4 es arena. A ver, ¿quién sabe qué abertura tiene el tamiz número 4? ¿Cuál es su abertura del tamiz? Abertura quiere decir ese cuadradito que hay, ¿no es cierto?, en la malla. ¿Cuánto tiene? Creo que tiene 4.75, Inge. Vamos a leer con exacto. Es por ahí 4 y pico es. En milímetros, ¿no? Sí, Inge.
creo que es 472, pero no sé exactamente, vamos a ver dónde hay. 475, Inge. Ya, redondeado, ¿no? 475 milímetros, más o menos medio centímetro, ¿no? Ese es, pero para que sea arena, tiene que pasar ese tamiz. Entonces, se supone que el agregado va a ser, pues, menos de 475, menos, ¿no? Pues ahí se puede diferenciar lo que es la arena y lo que es la grava, ¿ya? Ahora bien, algo que siempre los estudiantes, por mi experiencia, se sorprenden o no se parece que nunca han visto eso, ¿no? Que la gradación de los agregados se basa siempre en los tamices estándar. Y los tamices estándar el primer tamiz es 3 pulgadas. El siguiente es 1,5. El siguiente es 3/4 de pulgada. El siguiente es 3/8. El siguiente es el número 4. El siguiente es el número 8. El siguiente es el número 16. El siguiente es el número 30. El siguiente es el número 50. El siguiente es el número 100. ¿Ya? Y el último es el tamiz 200. Estos son los tamices estándar a conocer. Y si se fijan, cierta característica. 3 pulgadas es el diámetro máximo de un agregado. No hay más. No puede haber más. 3 pulgadas. La mitad de 3 pulgadas es 1,5. La mitad de 1,5 es 3/4. La mitad de 1/4 es 3/8. Y la mitad de 3/8 es 4. Y así, la mitad de 4 es 8, la mitad de 8 es 16. Aquí debería ser 32, pero le han puesto 30. Entonces aquí vaya un poquito esa teoría, pero siempre es la mitad. La mitad, la mitad, la mitad. A ver, vamos a hacer la prueba acá. ¿Dónde está esto de mis tamaños? Voy a buscar en mi libro las aberturas de cada uno de los tamices. Por ejemplo, el de 3 pulgadas dice que tiene 75 milímetros de abertura. El de 1,5 exactamente 37.5, la mitad. El de 3/4 19, no sé, aquí hay una pequeña variación. Bueno, es redondeado, ¿no? 19 milímetros. Debería ser 18.25, por ejemplo, ¿no? 19. El de 3/8 tiene 9.5 milímetros. El número de 4 tiene la mitad, 4 serían 4,71. ¿Ven? La mitad. El número 8 tiene 2,36. Esto no está en la mitad. El número 16, 1.18 milímetros. El número 30 tiene 0,59, la mitad. El número 50 tiene 0,295, creo que es la mitad también. El número 100 tiene una abertura de 0,1475. Y el número 200 tiene una abertura de 0.0737 milímetros. Eso yo tengo en un libro. Es posible que hayan algunos decimales redondeados, ¿ya? Pero fíjense ustedes, esto es la gradación que nosotros necesitamos para hacer un tamiz. Ahora, hay tamiz 2 pulgadas,
2,5, hay tamiz de 1 pulgada, hay tamiz de media pulgada, pero fíjense ustedes, no están en los tamices estándar. No están en los tamices. Pero si hay tamices intermedios que no son estándar, no importa, igual se hace la granulometría, ¿no? El resultado puede ser el mismo, tal vez más exacto, ¿no? Si aquí nosotros introducimos el de 2, 2,5, el de 2 y el de 1, ¿no? 3 tamices entre este y este, no hay problema. Igual nomás el resultado granulométrico es un poco más exacto, pero al final es el mismo, ¿ya? En el de 3/4 habría el de 1,5, habría el de 1 pulgada. No, ya hemos dicho el de 1 pulgada. Aquí entre 1,5 creo que no hay ni uno. Aquí entre, ¿dónde está? ¿Dónde entra el de media pulgada? Acá. Hay un tamiz de media pulgada que estaría entre estos dos. Tal vez hay uno de 5/8, no sé, alguna cosa así, ya no me acuerdo. Pues aquí hay algunos tamices intermedios que no son estándar, pero que nos dan pues el mismo resultado, ¿no? Porque como se detiene en cada uno de estos tamices, si yo quiero eliminar algunos de estos tamices, voy de aquí a aquí, obtengo pues el mismo resultado en pesos retenidos, acumulados, etcétera. Entonces ustedes saben más que yo de granulometría, ¿no? Así que usar tamices intermedios puede ser provechoso para algún caso, pero estos son los tamices estándar. ¿Y por qué yo hablo de los tamices estándar? ¿No? Porque lógicamente yo tengo que decir que los agregados se clasifican, ¿no?, en base a ciertos tamaños o ciertas medidas del grano, que se llama granulometría, y lógicamente aquí está pues el límite, ¿no?, entre lo que llamamos la grava y con lo que llamamos la arena. Otros dicen agregado grueso, agregado fino, es lo mismo. Normalmente, jóvenes, a saber, solamente para hacer un diseño de mezclas de agregados, solamente necesitamos saber llegar a estos dos materiales que no los podemos juntar. La grava siempre viene aparte, la arena siempre viene aparte. Ahora esta arena ha sido producto de mezclar 2 o 3 tipos de arenas, no hay problema. Esta grava igual ha sido producto de mezclar 2 o 3 tipos de grava, grava muy gruesa, grava gruesita, gravilla, así, ¿no? Pero vamos a hablar después de cómo se obtienen estas mezclas. Esta ya es una mezcla de diferentes materiales, ¿no?, que lógicamente se detienen en el tamiz número 4, igual de la arena. En muchos casos necesitamos mezclar 3 tipos de arena porque tienen diferentes gradaciones. Entonces, si yo lo mezclo en algunos porcentajes, voy a encontrar tal vez la arena con una granulometría que yo quiero. Ustedes saben, cuando hablamos de granulometría, entonces hay unas curvas granulométricas, y esas curvas granulométricas consisten en determinar diferentes pesos específicos, pesos retenidos acumulados en cada uno de los tamices estándar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, recordando otra vez la clasificación, vamos a clasificar por su gradación en básicamente 4 tipos de agregados. Pueden haber más, pero yo quiero solamente, para no alargar mucho esto, 2, ¿no? Siempre hay 2 tipos de gravas, una grava gruesa y otra gravilla. Siempre, siempre van a ver ustedes, ¿no? Y hay que mezclar en algún porcentaje para obtener una grava que cumpla con alguna curva granulométrica, ¿sí? Entonces, ¿cuánto hay que mezclar? 40% de estos, 50%, no sabemos, pero después vamos a hablar de eso. Igual con la arena.
La arena de principio tenemos una arena gruesita, ¿m? Y tenemos una arena muy fina que lo podemos traer inclusive del lado del Chapare. En los ríos, generalmente en los ríos, en las costitas hay arena fina, ¿no? Miren, en las orillas de los mares, esa arena es fina, ¿m? Pero no es buena, no es arena, la arena completa, digamos, no es la arena que tiene la granulometría que estoy buscando. Entonces tengo que mezclar con otra arenita un poquito gruesa, ¿no? En algún porcentaje, para obtener la arena que debe tener cierta granulometría, que cumpla con un requisito granulométrico. Entonces, así puedo diseñar una mezcla de hormigón con una arena que cumpla con una granulometría específica y con una grava que cumpla con otra granulometría específica. Y después, y recién con estos dos, voy a obtener cuánto de agua y cuánto de cemento necesito. Muchos dirán, ¿por qué no usamos un solo agregado como el boleado que llamamos nosotros acá en Cochabamba se llama el boleado? Pero el boleado nos puede ocasionar muchos errores, porque el boleado o es muy gruesa o es muy fina, en fin, tiene mucho fino, tiene mucho grueso, nunca es la granulometría ideal. Si fuera la granulometría ideal, bueno, pues vaya, usamos, ¿no es cierto? Es como agarrar la grava y la arena, yo lo mezclo, pero van a ver ustedes que los diseños siempre se hacen separados, con la grava y con la arena. Y eso tiene que ver mucho en lo que vamos a ver más adelante. Generalmente la grava es artificial y la arena es natural, generalmente. Entonces vienen pues de dos procesos diferentes. Vienen de dos procesos diferentes. Cuando tú quieres ir a comprar agregados, siempre te van a ofrecer grava nomás. Y así. O te van a ofrecer dos tipos de grava. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna preguntita por acá? Bueno, ¿les ha sorprendido esto? Yo sé que les ha sorprendido, porque muchos no conocían qué es un tamiz estándar dentro del análisis granulométrico para el hormigón. Tal vez para el asfalto debe ser de otra forma, no sé, para otro tipo de tipos de mezclas granulométricas se debe usar, ¿no? El pavimento asfáltico tiene otro concepto de los tamices estándar. Nosotros manejamos estos tamices como estándar. Y en base a estos tamices estándar, podemos obtener una característica de gradación de un agregado ya mezclado. O sea, si yo mezclo la grava en algún porcentaje con la arena, voy a obtener una granulometría que tenga una curva granulométrica elegida, seleccionada, requerida, ¿no? Mezclando en algunos porcentajes. Y además, lo más importante, que tenga un módulo de finura, un módulo de, ¿cómo se llama?, de medida, ¿no?, de espesor. Un módulo de finura es un término que nosotros vamos a hablar bastante. Ustedes conocen el módulo de finura o el módulo de fineza, es el grado, ¿no?, de valor que tiene un agregado, ¿no?, en cuanto a su finura. En cuanto a su finura. El agregado grueso tiene un módulo de finura alto. El agregado fino tiene un módulo de finura menor. ¿Me entienden? Entonces, esos términos los vamos a manejar la próxima clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos, no han preguntado nada esta vez. Nadie ha preguntado nada. Muy bien, jóvenes. Espero que les haya gustado esta. Dígame. Respecto Andrés. a la clasificación, ¿esto vamos a hacer en laboratorio? Claro que sí. Yo ya hice una introducción que ustedes tienen que hacer laboratorio porque está abierto, ¿no? Entonces, yo solamente voy a hablar teóricamente, ¿no?, de esto. Ustedes tienen que ir al laboratorio y hacer estos ensayos granulométricos. Hay uno de los ensayos que habla de la granulometría y del módulo de finura, ¿sí? ¿Qué otra pregunta?
Está bien, Inge, gracias. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por la clase. Nos vemos el lunes. Hasta luego y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego, Inge.